¿Cómo están todos ustedes? Les deseo lo mejor de lo mejor para que aprendamos a vivir bien, para morir bien. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. En estos segmentos, pues ya hemos hablado de Copérnico, Galileo, Isaac Newton, Benjamin Franklin, el barón de Humboldt, Francisco José de Caldas, Charles Darwin, Luis Pasteur, Tomás Alva Edison y llegamos a Sigmund Freud, el explorador e intérprete de los subterráneos de la mente. A finales del siglo pasado, Europa estaba muy lejos de ser, como ahora, la tolerante y comprensiva madre de todas las libertades, la campeona indiscutida de la flexibilidad moral. A lo anterior se había sumado el estallido de las presiones nacionalistas. Europa, dividida y subdividida arbitrariamente, se descosía por los límites. Las revueltas de las minorías anexadas, checos, eslovenos, serbios, judíos, polacos, y la represión de las grandes naciones convulsionaban al viejo continente. Esto generó una mentalidad romántica que promovía un tipo de hombres puros, ajenos a los instintos, amantes de su madre y de su patria, como el protocolo que se debía admirar. Probablemente Alemania y Austria eran el centro de toda esta extravagancia moral, pues aún en proceso de construir y de constituirse como países, abrigaban un volcánico orgullo teutón, que los llevaba a odiar a todos los desarraigados, los no arios. Además, profundamente conservadores, sus dirigentes estaban muy influidos tanto por estrechos y rigurosísimos preceptos normativos, como por el mito romántico que exigían a todo el mundo menos a sí mismos. Recién despertados del letargo feudal, querían adquirirlo todo al contado, comenzando por el placer. Mas por uno de estos sarcasmos de la vida, el humanista por excelencia fue un vienés, un austriaco, quien dio un golpe de muerte a esta doble moral. Y este genio se llamaba Sigmund Freud. Nace en 1856, muere en 1939. Tal vez usted, estimado investigador o estimado consultor, o simplemente alguien que le guste saber su historia, desee matar a su padre, poseer a su madre, y para colmo sea en el fondo homosexual. Naturalmente su respuesta ante estas torvas posibilidades sería poco racional. No es pues de extrañar que quien las anunciara como teoría universal, aplicable a todos los individuos, fuera inicialmente, pese a su enorme talento científico, objeto de repudio y escarnio. Sigmund Freud nació en 1856 en Moravia. Como su familia era judío-alemana, tuvo que emigrar hacia Alemania, país donde el joven Freud realizaría los estudios de medicina. Los 8 años, 1873 a 1881, en la facultad le significaron una intensa actividad intelectual. Terminada su carrera, Freud se dedicó a hacer investigaciones sobre el sistema nervioso de algunos animales inferiores y sobre el valor anestésico de la cocaína, que sin ser demasiado trascendental, le merecieron ya un nombre de los círculos médicos. En 1885, atraído por la fama del investigador Charcot, viajó a Francia, donde encontró al fin su camino: el estudio de los fenómenos de la mente humana y en particular de la histeria. En 1900
empezó a publicar sus primeras obras, producto de estudios en las cuales, alejándose del método hipnótico de Charcot, empezaba a sondear a los móviles sexuales de nuestro comportamiento. Hasta 1907 llevó a cabo prácticamente solo una obra teórica de gran envergadura que daba una explicación novedosa a todos los fenómenos normales o patológicos de la mente. Mientras luchaba por convertir lo que en un principio solo era un método clínico en teoría general de la sociedad humana, empezaron a surgir graves dimensiones en el interior del grupo psicoanalítico, determinándose así su múltiple fraccionamiento. Mas para empeorar las cosas, los nazis subieron al poder en Alemania y en Austria, proscribiendo a Freud. Pero como las desgracias no vienen solas, según Shakespeare, un cáncer en la mandíbula condenó a muerte al gran psicólogo, quien murió en 1839 en Gran Bretaña, dejando tras de sí una importante y aún polémica obra. ¿Fue Freud perseguido en su juventud por ser judío? Interesante interrogante. Ser judío significaba, al menos en Viena, atraer sobre sí las pasiones y odios de las más diversas nacionalidades, máxime tratándose de un judío alemán, relativamente acomodado, que podía ahondar tanto con la antipatía de los alemanes puros, o sea, arios, como de los checoslovacos, que soportaban de muy mal grado la férrea dominación austriaca. Este ambiente llevó a Freud a una situación bastante incómoda. Semi-aislado y sin patria, supo deshacerse de este modesto estorbo encogiéndose de hombros. También hay que agregar que su desdén hacia lo teutón y aún más lo rígido e inflexible de su carácter se deben a estas experiencias de proscrito. No se debe deducir de su demora para terminar la carrera que estaba mal dotado por la medicina, pues sus actividades extraacadémicas eran intensísimas. Por testimonio propio y explícito, sabemos que Freud no se interesaba particularmente por ella. Es probable que Freud, a quien es lícito imaginario como un joven excesivamente maduro, talentoso y con la cabeza llena de ambiciones aún borrosas, no disfrutaba en especial de ninguna materia. Sabemos sin duda que por lo menos desconocía la psicología, y no fue sino hasta 4 años después de graduado cuando tuvo su primera práctica psiquiátrica. Como quiera que aún hoy la hipnosis, que tuvo un valor o un descubrimiento, nos parece a los profanos algo vagamente emparentado con el vudú y la brujería. Imaginémonos desde qué punto de vista se juzgaría a principios de siglo, donde era un extremo moralista y conservador. Sin embargo, ya había quienes trataban científicamente el tema, en particular el venerado maestro de Freud, Charcot, vivaz anciano que había llegado a conclusiones revolucionarias. Primero, que no solo las mujeres sino también los hombres podían ser clínicamente histéricos, y segundo, que un sujeto bajo los efectos de la hipnosis revelaba, o más bien permitía que salieran a flote una serie de recuerdos e ideas que por medios comunes jamás habrían sido descubiertos. El ambiente misterioso, la novedad al genio del magistral Vegete, fascinaron y convencieron definitivamente a Freud, quien de ahora en adelante se dedicaría a investigar la histeria. Así el psicoanálisis estaba en ruta. ¿Qué progreso hizo Freud respecto a su maestro Charcot? Pues Charcot estaba enamorado del hipnotismo, pero ya era muy viejo para hacer nuevos descubrimientos. En cambio Freud, unido a un socio, 14 años mayor que él, Breuer, se enfrascó en la experimentación apartando nuevas conclusiones, y la principal, a la cual se había acercado muchísimo al propio Charcot y otros, pero razonándola apenas,
es que los sujetos histéricos habían vivido momentos tan desagradables en su existencia que la lucha por evitar recordarlos les creaba inevitablemente una alta dosis de traumática angustia. La solución era pues darle paso libre a los sentimientos que experimentaba el paciente. De ahí se puede deducir o decir qué es un trauma. Trauma, he aquí una de las palabras más frecuentes del vocabulario moderno. Muchos sistemas pedagógicos o simplemente ideas muy propagadas, debido a vulgarizaciones semicientíficas, parten de una perentoria exigencia: no traumatizar al niño. El sentido de que le daba Freud al vocablo era bastante distinto para él. Era sinónimo de un acontecimiento personal tan suficientemente fuerte y vergonzoso, no en términos de moral absoluta, claro, sino en relación con la propia escala de valores del sujeto, que el individuo, sin darse cuenta, trataba de esconderlo. Entonces, el placer o el placer de dominar. Alfred Adler nació en Viena el 17 de febrero de 1870, partidario del psicoanálisis, y no tardó en divergir con Freud. Adler creía que el móvil del comportamiento humano invariable era una suerte de voluntad de potencializar los deseos masculinos, no en el sentido estrictamente sexual, sino más bien como activo ante la vida, o sea, como propensión a dominar. La recompensa principal del acto sexual no sería la satisfacción del instinto, sino la posibilidad de realizar una actividad dominadora echándose sobre la hembra. Aunque el papel de Adler en la historia de la psicología es mucho menor que el de Freud, debió abonarse el descubrimiento de los mecanismos de agresión, punto obligado de referencia en la mayoría de tratamientos psicoterapéuticos. Freud narra una divertida anécdota para exponer cómo otros antes que él habían tratado de sistemáticamente una relación entre los problemas sexuales y la angustia. El ginecólogo Krobach había encargado a Freud una de sus pacientes y lo describe de esta manera: llegué antes que él a casa de la enferma y supe que padecía de absurdos ataques de angustia, cuyo alivio solo se conseguía informándola minuciosamente del lugar en que su médico se hallaba a cada momento del día. Al llegar, Krobach me llevó a un lado y me informó que la angustia de la paciente procedía de ser aún virgo intacta. No obstante 18 años de matrimonio, el marido era absolutamente impotente. No quedaba pues al médico otro camino que el de cubrir con su reputación la desgracia conyugal y resignarse a que se dijera de él, encogiéndose de hombros. Tampoco éste ha logrado nada en tantos años de tratamiento. La única receta para esta dolencia, terminó Krobach, no es bien conocida, pero no podemos prescribirla en este caso. Sin duda alguna, había razones para que Freud fuera considerado más que un respetable médico, un curandero, un brujo. Y uno de los aspectos de su tratamiento que peor fama le procuró fue su énfasis en querer darle una interpretación a los sueños. Si bien es cierto que dicha interpretación nunca ha encontrado parámetros definidos, por lo que hasta cierto punto siempre juega en ella un papel la especulación del especialista, también resulta evidente que es un resultado completamente lógico de la teoría freudiana. Pues si la histeria es producto de los traumas que, a su vez, son reprimidos por una conciencia vigilante, entonces en los intervalos de laxitud de su conciencia, el sueño va a aflorar lo que oscuramente siempre ha pugnado por hacerlo. Pero la represión no cesa del todo, ni siquiera durante el reposo. Por lo tanto, los traumas aparecen disimulada y desafortunadamente deformados bajo la apariencia de imágenes, visiones, en fin, sueños. Este complejo mecanismo obliga al médico a recorrer,
desde el final hacia el principio, el proceso, deduciendo de los sueños los traumas del paciente. No obstante, el asunto, según resulta, es mucho más difícil. Freud, en sus muchos tratamientos, descubrió que no solo con la hipnosis, sino también con otros métodos, el paciente entablaba una relación afectiva, abiertamente sexual, con el psiquiatra, y que a la vez casi ninguna de las traumas existía realmente, pues se trataba, en la mayor parte de los casos, de invenciones de los sujetos sometidos al tratamiento. Por lo tanto, Freud tuvo que desechar sus teorías de los traumas, retrocediendo cada vez más en la vida de sus enfermos. Llegó a la conclusión de que sanos y neuróticos reprimían por igual ciertas ideas e impulsos provenientes del inconsciente. Estos, por su parte, eran generados por el complejo de Edipo como núcleo de impresiones infantiles chocantes. ¿Pero qué es el complejo de Edipo? Siguiendo ese esquema, ultra simplificado, según comprenderá el lector, de ese entonces, explicar sistemáticamente el psicoanálisis en unas pocas líneas es imposible. Se llega a un trauma original o primero, si se nos permite la expresión, los celos respecto a la madre y el inconsecuente deseo de matar al padre. Todo hombre abrigaría en el fondo de su ser el deseo de cometer el monstruoso crimen. La expresión es de Freud. Obviamente tampoco nadie escaparía al impulso incestuoso alentado desde la lactancia al entrar el niño en contacto con el seno materno. La gran diferencia entre el sano y el neurótico sería, pues que el primero es capaz de convivir pacíficamente con su trauma y de transformar su angustia en material socialmente útil, como el arte. En cambio, los neuróticos e histéricos se consumen en su remordimiento inconsciente. ¿Va el psicoanálisis más allá de la psicología? Las anteriores hipótesis, a rasgos demasiado generales, el psicoanálisis entusiasmaron a Freud, y el carácter de este hombre aplomado y terco, enfrentado además a una oposición irracional, los llevaba a generalizaciones cada vez más aventuradas. De esta manera, Freud ideó una antropología y una sociología de carácter especulativo. Buena parte de una y otra ha demostrado ser bastante inconsciente, aún inconsistente. Teóricos como Bronislaw Malinowski demostraron con claridad que en un contexto social completamente distinto, los puntos de referencia de la psicología individual variaban radicalmente también. Además, Freud suponía gratuitamente que el impulso sexual individual era el primer y principal móvil de la sociedad humana, lo cual virtualmente le impedía crear una teoría histórico-social coherente y válida. ¿Era Freud un obsesivo sexual? A medida que Freud iba perfilando su forma de pensar, algunos creyeron que el psicoanálisis, con su énfasis en la vida sexual, era producto del cerebro calenturiento de un hombre muy silencioso más bien y perverso. Sin embargo, nada más absurdo. Freud era un investigador tranquilo, sano, decoroso, ajeno en general a todo desenfreno voluptuoso. Independientemente de las equivocaciones que haya podido cometer Freud, irreprochable científico, digamos de paso en su materia, y alocado especulador cuando invadía predios ajenos, todo aquel alud de infundios acerca de la moralidad del psicoanálisis provenía de una sociedad profundamente hipócrita. Freud, al tomar por asalto la intimidad humana y descubrir en ella odios y atavismos, terminó por hacer prosaica nuestra visión del mundo, la cual tenía que generar el rechazo irracional de más de uno.
A principios del siglo, Viena era una inmunda alcantarilla, clásico producto de la descomposición social, como siempre, pues era el resumidero inevitable tanto de la corrupción como del moralismo de puertas para afuera. ¿Es entonces el psicoanálisis hijo de Viena? ¿Se circunscribe su validez a un ambiente de malestar? No parece probable, aunque Freud mismo se limitó en esencia a una clientela vienesa, y no hay que olvidar que contaba con una auténtica horda de discípulos que ejercían inclusive en la India. En muchas partes recogieron datos que refrendaban su teoría. Tal vez lo justo sería decirlo que Freud no quiso darse cuenta de que sus descubrimientos estaban temporal y espacialmente limitados, es decir, que no eran absolutos ni siquiera universales. Del complejo de Edipo al mandato exogámico. Para que el lector, no solamente el de hoy, sino el de ese entonces, y hoy, los investigadores, se hagan una idea de la génesis que atribuía Freud al complejo de Edipo, transcribimos su siguiente párrafo revelador, o parágrafo también revelador, agregando a esto la hipótesis de Darwin de que los hombres vivían primitivamente en hordas, cada uno de los cuales se hallaba bajo el dominio de un único macho, fuerte, violento y celoso. Llegué a la hipótesis, o mejor dicho, a la visión del siguiente proceso. Esto lo dice Freud. El padre de la horda primitiva habría monopolizado despóticamente a todas sus hijas, expulsando y matando a sus hijos, peligrosos como rivales. Pero un día se reunieron estos hijos, asesinaron al padre, que había sido su enemigo, pero también su ideal, y se comieron su cadáver. Después de este hecho, no pudieron, sin embargo, apoderarse de su herencia, pues surgió entre ellos la rivalidad. Bajo la influencia de este fracaso y del remordimiento, aprendieron a soportarse unos a otros, uniéndose en un clan fraternal, regido por los principios del totemismo, que tendrían a excluir la repetición del crimen, y renunciaron todos a la posesión de las hermanas, motivo del asesinato del padre. De este modo surgió la exogamia, o sea, el imperativo cultural que obliga a circunscribir la búsqueda de compañeros sexuales entre los no parientes de uno. Freud fue un escritor bastante prolífico y ameno. Era excelente divulgador, de manera que sus obras pueden ser leídas hasta por las personas menos familiarizadas con el tema, y sus principales textos pueden ser clasificados así: unos libros técnicos, otros libros sociológicos y antropológicos, otros con unos nuevos puntos de vista, y otros que hacen referencia a la historia del psicoanálisis. Los libros técnicos, referentes al campo específico psicoterapéutico y al tratamiento psicoanalítico. Los más importantes que él dejó, como la interpretación de los sueños, psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica, el yo y el ello, escritos sobre la historia y 3 ensayos sobre teoría sexual. Los libros sociológicos y antropológicos, donde Freud trata de crear una ciencia social basada en el psicoanálisis, y esta categoría pertenece a su texto tal vez más conocido y sin duda el peor, Tótem y Tabú. Lo mismo que Psicología de las masas, o Psicoanálisis del arte, y El malestar de la cultura. Los libros de nuevos puntos de vista sobre la vida cotidiana, en escritos a menudo unilaterales pero sumamente interesantes, Freud explica nuestra vida diaria echando mano al psicoanálisis. Ejemplo revelador de estos ensayos es el chiste y su relación con el inconsciente, o psicopatología de la vida cotidiana. Y los libros de la historia del psicoanálisis
las pone Freud en su propia autobiografía, en su historia del movimiento psicoanalítico. Sin ser un lince, cualquiera puede imaginar las reacciones generales, o si se prefiere decir oficiales, ante el psicoanálisis: burla, indiferencia, crítica malintencionada. Lo que sí es más difícil de concebir es la magnitud que adquirió la avalancha. Tal vez la composición del lugar se simplifica si se tiene en cuenta el estricto moralismo y la mística familiar que predominaba entonces en Europa. Fue entre especialistas jóvenes, científicos curiosos y personalidades paramédicas, esa periferia de la ciencia, fuente de los grandes aciertos y los grandes errores, donde Freud tuvo gran acogida y pudo formar su escuela. ¿Por qué se dividieron tanto los psicoanalistas? Las grandes disidentes del psicoanálisis, Adler y Jung, afirmaron que eran víctimas de persecución por parte de su fundador. Este a su vez dio a entender, bastante artificialmente, que sus díscolos discípulos tenían prevenciones neuróticas ante los problemas sexuales. Aunque Freud mismo no había sido precisamente un ejemplo de tolerabilidad o de tolerancia y flexibilidad científica, porque le gustaba hablar de herejes, no parece acertado referir las rupturas de la escuela psicoanalítica a la personalidad del maestro. El problema principal es que Freud quiso tener prácticamente una secta, que aspiraba a remediar todos los problemas de la humanidad con un solo elixir mágico, el complejo de Edipo. Semejante pretensión dejaba cada vez más al descubierto las enormes fallas de todo el sistema. Con el tiempo, la tentación de reemplazar al curandero o al curalotodo por cualquier otro y formar una secta aparte tenía que terminar por imponerse. Con el ascenso del nazismo, Freud, judío, pacifista y desarraigado social, fue brutalmente perseguido y maltratado. Se le sometió a imbéciles pero salvajes interrogatorios. El venerable profesor, que ya contaba con 80 años, aguantó con imperturbable dignidad todas las humillaciones, pese a su edad y a estar afectado de un cáncer dolorosísimo en la mandíbula, del que nunca se quejó. Estaba dispuesto a resistir hasta el final en defensa de sus ideales y punto de vista. Finalmente, convencido por unos familiares, se trasladó a Inglaterra, donde, como hemos visto, murió. Los sacrificios de Freud a lo largo de su vida no fueron inútiles. El indignado e histérico moralismo que combatió ha sido casi totalmente extirpado de la civilización moderna, y si bien es cierto que muchas tesis que planteó han sido reevaluadas, muchas otras han quedado en pie. También recordemos que Sigmund Freud, hoy en la psicoterapia, nosotros los que estamos en esa rama, estamos practicando la alteración o conciencia alterada que se somete a través de la hipnosis como técnica primordial de saneamiento de personas y de la misma enfermedad. Lo que antes fue censurado, hoy lo estamos rescatando. Y aún mucha gente retrógrada censura el psicoanálisis porque todavía creen en el pacto con Dios o pacto con el diablo. En este caso, el pacto con el diablo, porque estamos todavía reprimidos moralmente de nuestro pensar en otras dimensiones. Otro apunte para recordar: Freud llegó en un momento en que consumía coca, pero no era el consumo de hoy de ser vicioso, sino lo consumió para experimentar unas sensaciones, porque descubrió esa sustancia que servía para tratamiento médico.
exclusivo para médicos con recomendación médica. Los que quieran seguir aprendiendo sobre el psicoanálisis, aún si no es sobre el psicoanálisis, sino la hipnosis aplicada para el psicoanálisis, bienvenidos sean y no dejen morir esta ciencia que muchos la estamos rehabilitando hoy en día. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Muchas gracias.